En todo este documento, un documento voluminoso, en ningún momento se habla del diablo, ni se habla de Lucifer, ni del anticristo, que son figuras que hoy algunos de los grandes promotores de la tecnología usan. Esa terminología tardomedieval, que hoy el Papa no tiene que meterte miedo con el diablo. Le basta meterte miedo con que una máquina pueda decidir sobre la vida o la cobertura médica o sobre tu futuro, porque tú has permitido y hemos permitido como civilización que nuestras prioridades estén más pendientes de cómo me sigo conectado que cómo yo puedo vivir una vida más sana. Y a todas estas, el problema sigue siendo que para tú romper con eso depende de ti mismo, porque tú eres el que le das eso mismo a la máquina. America great again. El nuevo orden mundial tiene a Bad Bunny como el artista que puede detener Madrid. Y el Papa va a la vez a España y, sin embargo, cuando llegan los dos, realmente Bad Bunny es el que mueve turísticamente. Y además de eso, el Papa básicamente está planteando la posibilidad de cuajar un tipo de encuentro. Hay que ver que este Papa habla perfecto español, así que, ¿verdad? Él es norteamericano, pero peruano casi. Es el Papa peruano, ¿no? Hay quien dice que es el segundo Papa latinoamericano. De hecho, sus publicaciones, algunas de sus publicaciones más importantes son en español. Y originalmente en español, luego se han traducido. Y quiero puntualizar esta encíclica papal. ¿Y qué es una encíclica papal? ¿Verdad? Hay que discutirlo, gracias, Laura. La encíclica papal que hay que discutir, pero igualmente quisiera también hablar de la posibilidad de una invasión a Cuba, donde hoy Axios publica una historia donde aparenta ser que es un hecho, que Estados Unidos acaba de hacer un war game, o sea, los juegos de la guerra, como se le conoce, donde se hace una simulación en computadora de cuál sería el escenario en Cuba para una incursión militar. Y hubo un tabletop conversation, o sea, hubo una preparación del Comando Sur, que está típicamente aquí, planteando la posibilidad de una invasión a Cuba. Y si el Papa va a tener algún rol, porque hay que decir que la otra vez que Cuba se abrió a Estados Unidos y negoció con Obama, el Papa tuvo algún tipo de rol también. Y esta vez el Papa no es el mismo, ni el presidente es el mismo. Y se anuncia un acuerdo por parte de Irán y Estados Unidos, pero depende todavía de la aprobación de Donald Trump, pero aparenta ser que oficiales han dicho que sí se logró un acuerdo y demás. Así que, y por último, quiero hablar contigo también de boxeo. A ver si sale. Mi tema, de todo lo que has dicho. Ese es el que me pompea. Pues, Carlos, en este nuevo orden mundial, las cosas han cambiado tanto que por primera vez el español y música en español se convierte no en una canción, o sea, en el idioma artístico, hay que decirlo, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra también, en Francia también. Carlos, ¿qué está pasando y por qué crees que es importante en este nuevo orden mundial la figura de Bad Bunny? Sí, oye, te voy a dar dos anécdotas. Una, que hace unos días sabes que a veces leo la prensa española para enterarme qué está pasando. Y en una columna de opinión, en uno de los periódicos principales, describen el concierto de Bad Bunny en Barcelona, que es el mismo concierto parecido que el que va a dar en Madrid. Uh-huh. Primero lo describen como una fiesta de la cultura hispana y de la cultura latina, donde la mayoría de los que estaban allí eran españoles o catalanes, porque tú sabes que está la pelea esa de si los catalanes son o no son plenamente españoles, pero allí eso no era importante. Lo importante es que se cantó en español, se bailó en español y con acento puertorriqueño. Y describe esta noche todos son puertorriqueños. Y aquello se quería caer. Hubo un rugido del público. Y ha pasado algo que nunca había pasado, puedo decirlo bastante categóricamente, en nuestra historia, que se ha vuelto cool ser puertorriqueño.
que los madrileños, los catalanes, jóvenes que están cantando Bad Bunny lo hacen con acento más puertorriqueño que el mío. Ujú. Porque yo pues tengo el acento de un profesor que uno poco a poco pues va, pero con acento puertorriqueño, con sabor caribeño, y Bad Bunny es un ejemplo, quizás cimero, de un cambio cultural. Un cambio cultural que te responde a un montón de fenómenos, pero yo creo que no debemos pasar por alto. Si tú has ido a Madrid, Madrid es una ciudad global, como puede ser, como puede ser Londres, esas ciudades puede ir el Papa y no paran. Eso sigue. La gente pues está acostumbrada, aquí viene todo el mundo. Pero la serie de conciertos está teniendo un efecto menor que el que tuvo en Puerto Rico, que llegó a tener, se calcula, en más de $200 millones de impacto económico y todas esas cosas que se hablan. Pero allí, en la prensa se cubre el impacto que está teniendo en el sector turismo, en los restaurantes, gente que va a ir a ver a Bad Bunny y que está en ese ánimo de fiesta. Y yo creo que a veces minimizamos un poco ese cambio. Yo creo que, ¿verdad? Sin uno ponerse demasiado filosófico, todavía no hemos visto lo que eso puede significar. Y hay un dato psicológico o digamos psicopolítico que para mí tiene relevancia. Y es no solamente que ha hecho cool ser puertorriqueño, que por tantos años era como bendito los pobres puertorriqueños, ¿verdad? Esa narrativa de la víctima. De pronto, Bad Bunny también le está diciendo a nosotros, no solo a los madrileños, no solo a los catalanes, no solo al mundo entero, sino a nosotros mismos. Mira, la hemos tenido difícil, pero también hemos tenido grandes cosas. Y no hay que estar todo el tiempo viendo el vaso medio vacío. También podemos ver que esta cultura de una isla pequeña, comparativamente, tiene un impacto global desproporcionado. Por vía no solo de Bad Bunny. El otro día me llega un clip de un artista que yo, de los muy pocos que yo distingo del género, que es Arcángel. Ujú. Y Arcángel, a su manera muy particular, que es de los más inteligentes del género, voy a reconocérselo. Arcángel es un tipo que nada más escúchalo hablar, tipo inteligente. Él decide entrar en el debate de la leyenda negra. La leyenda negra es se la debemos principalmente a los franceses y a los ingleses, que desarrollaron la idea de que estos españoles imperialistas tenían sangre de fría y lo que eran destructores y toda la leyenda negra del Imperio Español. Ujú. No que no hicieran abusos, pero obviamente los abusos ingleses no se hablan, los abusos franceses no se hablan, es la leyenda negra. Y él dijo algo a su manera, pero que también nos debe llevar a reflexionar. Y es esta idea de que el proceso de colonización hispana, con los desaciertos y tragedias que tuvo, también trajo cosas que no podemos barrer debajo de la alfombra. Y él dijo, nos trajeron las iglesias y el idioma. Y yo amo mi idioma español. Y oye, eso recuerda el poema de Neruda. Nos llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. Se le caían de las botas y de los barcos las palabras. Ese poema de Neruda, hermoso. Así que creo que estamos en una etapa, visto desde el punto de vista cultural. No estoy hablando de la economía de esas cosas, todo eso puede ser otro tema. Pero culturalmente, Bad Bunny y esa camada de artistas puertorriqueños como Raúl Alejandro, como el mismo Arcángel, y hay otros, pero te menciono los que yo he visto, están, no quiero decirlo de esta manera, Jay, escúchame a ver qué tú opinas, porque a veces yo tengo mis particularidades. Yo no quiero decir la pusieron en la China, ni batearon un jonrón, porque eso es como que tuvieron un chivo, batearon algo. No, es que son parte de la vanguardia de un cambio cultural, de cómo vemos y experimentamos la cultura en el mundo completo, no solo hispanohablante, pero la cultura hispanoamericana.
y cómo Puerto Rico de pronto está en el centro de esa conversación. Y como no estamos acostumbrados a estarlo, porque cuando se habla de las grandes obras de los literatos latinoamericanos, por supuesto, pues se habla desde el Martín Fierro de Argentina y se habla hasta 100 años de soledad y se habla de otros. No se habla de los puertorriqueños, aunque tenemos grandes escritores aquí, como Carlos Rodríguez Juliá, como Luis Rafael Sánchez y otros que son leídos fuera. Pero no estamos acostumbrados a hacer de pronto los que estamos llevando la vanguardia de un cambio cultural de esta índole. Y por eso creo que debemos mirar esta gira de Bad Bunny europea que ha empezado en España y ha empezado ganándose primeras planas en los periódicos por el impacto que tiene. Y ha hecho cool. Con esta anécdota te paso la bola. El otro día yo iba de viaje con mi familia, iba para Florida, que es Northern Puerto Rico. Yo digo North Bayamón. North Bayamón. Yo iba para allá en un viaje que mis suegros coordinaron. Y entonces siempre hago tengo un ritual con mis hijos que yo les digo, ¿qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres? Yo voy a la tienda y compro las cositas que ellos se van a comer en el avión y agua para todo el mundo. Y estoy allí en el aeropuerto de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, y noto dos parejas de jóvenes. No podían tener más de 25 años. Eran jóvenes, no eran juveniles de 16, 18, pero tenían 20 y pico low. Y con un acento madrileño, por decir de un lugar, pero bastante acento madrileño. Y estaban los cuatro comprándose gorras de PR. Esas gorras que venden de PR. Hay unas de colores y unas negras. Y ellos estaban debatiendo cuál es más PR. Si la negra o la de colores. Y entonces estaba en ese vacilón y yo estaba oyendo. Y veo que uno le dice, ahora sí que estoy fucking PR. O sea, citando la famosa cita de la canción de Bonnie. Y yo digo, eso no significa que estas personas no aman a su país y no tienen una vida, que esto es pues vacilón. Pero yo no tengo memoria de un momento en la historia donde para gente de afuera era cool. Lo que te quiero decir era cool. Cuando digo cool, quiero decir que ha hecho dignificante decir que yo tengo una relación, que voy a Puerto Rico. Esa visión romántica la tuvo Cuba por prácticamente desde fines del siglo XIX, como la capital del azúcar, y Cuba era Cuba, porque Cuba tenía toda esta vida cultural y de impacto y se lo merecía. Pero ahora de pronto Puerto Rico está ocupando ese espacio. Como dije, Bad Bunny es la figura cimera, no hay duda, pero también hay otros. Y todavía es un proceso en tránsito. No hemos terminado de verlo, pero hombre, que valgan las verdes por las maduras, nos tocaba y estamos en ese momento. Bueno, hay algo que yo quiero puntualizar de todo lo que te has dicho para make it hit home y además plantear que parte del problema que estamos teniendo es que los datos van en contra de muchas narrativas. Y eso, en mi opinión, está destruyendo al Partido Demócrata. Esa es mi opinión. Y uso este ejemplo del Partido Demócrata porque cuando tú escuchas las críticas de Estados Unidos que dicen muchos demócratas, parecería ser que Estados Unidos es la cosa más horripilante de la humanidad. Y que Estados Unidos lo único que ha hecho ha sido conquistar y destruir. Lo mismo que la leyenda negra. La leyenda negra, para quienes no saben de lo que estamos hablando, es el concepto de que los españoles y los hispanos lo que hicieron fue azotar la tierra, no construir ciudades, solamente ¿verdad? Destruyeron, no educaron, y eso fue una estrategia británica, por si acaso. Y media francesa también. Bueno, se dice que empezó en Italia, pero se sabe que Francia y también Inglaterra, de hecho, se habla de que los Países Bajos ¿verdad? También vinieron para acá y dieron sus viajecitos. Parte de la estrategia de demonización y de plantear que, por ejemplo, la Inquisición española era la peor, cuando realmente la Inquisición española era igual o incluso mató menos gente. Pero hay datos de esto. Hay muchos libros ahí. De hecho, hay un libro reciente, se me olvidó el nombre, pero lo voy a buscar, de la leyenda negra. Pero sí. Pues lo que estaba planteando era que se utilizó las publicaciones de Fray Bartolomé de las Casas
quien planteaba, ¿verdad?, la crueldad de la esclavitud. Sí, contra los indios. Entonces, lo que hizo fue que se solucionó con los negros. Pero, en fin, lo que quería plantear con esto es que parte del problema, Carlos, es que nosotros cuando hablamos de los temas, y me incluyo, no ponemos en la correcta perspectiva que a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, la humanidad está mucho mejor que hace 200 años. De hecho, los datos son que una persona hoy tiene la cantidad de calorías y la cantidad de vestimenta de lo que tenía la realeza de hace 100 años o de hace 200 años. O sea, es difícil aceptar esto porque uno se está comparando siempre con quien está mejor que uno. Pero para fines de la calidad de vida, hay que recordar que hace 100 y pico de años no había ni inodoro, que de hecho es el gran descubrimiento que permite el acceso a las ciudades modernas, ¿verdad? Porque sin desagüe de las aguas usadas y tratadas, pues imagínese usted qué civilización vivía o podía existir, o qué ciudades grandes pudieran existir cuando lo que habría sería plagas, obviamente. Imagínese, de hecho en España, por darle ejemplo, viven 3,5 millones de personas, básicamente lo que vive en todo Puerto Rico. Y viven 48 millones de españoles completos. Pues imagínese usted una ciudad con 4 millones de personas y que no haya acceso a agua sanitaria y limpieza de agua, ¿verdad? Pues eso no es posible. Pues piense que los reyes antes no tenían literalmente agua corriendo en su hogar. Y no estoy hablando de hace 500 años, no estoy hablando estoy hablando de hace un par de generaciones. Planteo todo esto porque aunque yo soy un duro crítico de la calidad de vida que pudiéramos tener, porque el problema de mirar o de vivir es que pudimos haber sido, o que no hicimos tal cosa o cual cosa. Lo cierto es que yo creo que pudiéramos Puerto Rico haber sido una ciudad mucho más moderna, un país mucho más moderno. No hay duda de que estamos mucho mejor que mi abuelo. O sea, mi abuelo pasó hambre aquí. Mi abuelo trabajó. Mi abuelo, no mi bisabuelo ni mi tatarabuelo. Mi abuelo trabajó por comida. Y los cuentos que él me hacía. Y era de San Lorenzo. Era de San Lorenzo y mi abuelo plantea, o sea, y yo, recuerdo para la Segunda Guerra Mundial me contaba, y especialmente, fíjate, y él siempre decía que peor que la Segunda Guerra Mundial fueron los huracanes de los años 30. San Felipe. Que eso no me acuerdo los nombres. En los 20. O sea, ese final de los 20, principio de los 30, eso fue duro. Era y se dio la Gran Depresión. La Gran Depresión a la vez. A la misma vez. Y bueno, el punto de que cuando llega a Estados Unidos, el primer informe, ¿verdad? La administración Roosevelt, aquel famoso informe que dice que Puerto Rico era más pobre que Haití en 1936. Sí. Básicamente era la ciudad el lugar más pobre que había por los huracanes que nos han azotado, además de la devaluación de la moneda, etc. Lo que quiero plantear es, en 100 años después, pues ponemos en perspectiva, tenemos el artista más grande del mundo en este momento, o más internacional del mundo, que puede detener una ciudad imperial, una capital imperial, y se dice con el Papa, o sea, no nos ha ido tan mal. No nos ha ido tan mal. O sea, pero quería hacer referencia, el libro que te hablé se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca Barea, una escritora española, que fue un éxito de ventas y todavía es uno de los libros reconocidos sobre el tema. Porque lo que dice es, todos los países principales de Europa tuvieron imperios y tuvieron políticas imperiales duras, pero solo hay una leyenda negra y es la española. Y ella hace una comparación con Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Y es un trabajo erudito con mucha documentación que trata de revisar esa leyenda negra, que dicho sea de paso, hay trabajos que, además de ese libro de Roca Barea, yo recomiendo los libros publicados por el profesor Tomás Pérez Bejo, español que enseña en México, sobre toda la leyenda negra alimentada por las independencias latinoamericanas, porque una de las cosas que Pérez Bejo descubre, y perdona que me vaya por aquí, pero es que nos va a enseñar cómo también la historia se manipula de los dos lados. Explica Pérez Bejo con documentación incuestionable, o sea, esto es que las guerras de independencia, lo que se llamaban las guerras de independencia latinoamericanas, en su momento no se conocieron como guerras de independencia latinoamericanas. Se conocieron como guerras civiles. Que la famosa batalla de Ayacucho, por ejemplo, los realistas, los que defendían al rey de España contra
Los de Bolívar eran más de 10,000 soldados y había menos de 400 que eran peninsulares. Eso te dice que eran los criollos que querían la unión. Es como si ahora mismo hay una guerra civil en Puerto Rico entre los estadistas y los que quieren la separación, los independentistas. Hay una guerra civil. Pero no hay americanos peleando. Son los de aquí. Y él dice que una vez se logra la victoria de los que querían la forma republicana independentista de gobierno en esos países, había que construir una nación. La idea de una nación. Y la construyeron diciendo que no fueron guerras civiles, que fueron los españoles, nosotros contra los españoles, porque es muy difícil construir un país donde la mitad perdió. O sea, donde la mitad son los derrotados. Entonces, para incluirlos en la narrativa nacional, lo que hicieron fue, no, si no te ganamos a ti. Tú eres de los nuestros. Le ganamos al español que venía a oprimirnos. Pero es que todos éramos españoles hace 2 décadas. Todos éramos del mismo lado. Y eso alimentó un poco también la leyenda negra de que estos españoles venían y no. Otra cosa que dice Pérez Pejo. Por si acaso, pasaron atrocidades brutales. No. Oye, pero el punto es que todos los imperios han actuado y de hecho la historia de la humanidad ha sido que siempre hemos sido pero la así. mayoría de esas atrocidades, salvo las iniciales, por ejemplo, la toma de Tenochtitlán por Cortés y todo lo que hizo Cortés. Ok, esas fueron. Pero después fueron los que nacieron criollos en estos países, México, Argentina, que mataron a los negros, todo lo que pasó. Fueron los criollos. Por eso y esto es una cosa que Pérez Pejo discute, cuando se habla de que España hoy le pida perdón a América, es un anacronismo total. Porque lo que dice Pérez Pejo es que los que oprimieron son los ancestros de las élites que están hoy en México o en Argentina. No, Sí, los que se quedaron en España no hicieron nada. Sí, los que estaban en España no fueron los que hicieron las barbaridades, los que hicieron las barbaridades fueron los que se quedaron Los acá, que se quedaron, que hoy día son nuestros padres. que son nuestros padres. Y dicho sea de paso, el tema del Imperio Español. Eso también, estos estudios, el de Pérez Pejo, el de Rocabarea, lo deja muy claro. Cuando dicen tenemos 500 años de imperialismo, falso. Es una manera demasiado amplia de hablar del imperio. Trump tiene un plan para quedarse con Cuba y es de presión total. Según nos publica hoy Axios, con acceso a información, que es obvio que tuvieron acceso a Venezuela, Axios tuvo acceso a información de Israel, así que evidentemente tienen insiders, tienen gente de dentro que está filtrando la información. Trump le ha dado muchas entrevistas también. Axios, para los que no saben, es un medio que es la gente que era de político, que fundaron esto, Mike Allen, un grupo de gente muy reconocida, y es gente que no creen en contratar periodistas tradicionales, sino que creen más en contratar gente que trabajó en la administración o que conoce la administración, y pues eso es lo que, ¿verdad? Esa es su forma de trabajar. Y son famosos porque esto es lo que establecieron el sistema llamado Smart Brevity o escribir brevemente. Pues, Carlos, dicen que hay unos wargames donde ya están planteando máxima presión al régimen de Cuba para en el verano quedarse con Cuba, que ellos creen y quisieran no lograr, no tener que invadir, pero que ya tienen el escenario para invadir. Y que Southcom, el Comando Sur, que es el comando que está aquí, ya básicamente hizo lo que llaman un tabletop exercise, un ejercicio para modelar cómo sería ese proceso. ¿Crees que van a entrar? Porque yo honestamente sigo teniendo mis dudas, pero quiero saber cómo tú lo ves. Bueno, vamos a poner en perspectiva esta pregunta a base de 2 experiencias que han ocurrido en el lapso de poco tiempo. Una primera experiencia que es la remoción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ataque, la remoción del ayatolá y la guerra con Irán. Y son 2 experiencias inmediatas que yo creo que es la manera de mirar a Cuba, es como una tercera vía. Primera experiencia es la remoción quirúrgica, militar, inevitablemente impresionante de Nicolás Maduro, lo cual todo el mundo entendió
te guste o no te guste, fue el poderío militar americano en su máxima expresión. Y la toma de control básicamente de Venezuela, porque aunque se quedó, la camarilla de Maduro se quedó en el poder, y dicho sea de paso, no veo la gente protestando por ello, después que hablaron tanto de Maduro, pero sí todo lo que sus facilitadores están allí, pero no importa. En este país no hay que ser consistente porque se le olvida a la gente mañana. Pero ¿qué pasa? Pasó lo de Irán. Irán lo que pasó fue que intentaron un golpe, convencidos de la inteligencia de Netanyahu, que ha provocado una caja de Pandora que está, todos los días nos dicen que ya mismo vamos a llegar a un acuerdo, pero no se llega. Lo cierto es que Irán lo que hizo fue que se viró, hizo un jiu-jitsu y ha tomado parcial control del estrecho de Hormuz, y con eso se garantiza su lugar en la mesa de los adultos. Pues yo siempre he dicho esa diferencia y lo hemos hablado. Trump y China ve esto, la mesa de los adultos y de los niños. Irán no estaba en la mesa de los adultos. Ahora sí, porque necesita bregar con ellos para que el 20% del combustible del mundo pueda transitar por el estrecho de Hormuz. Vamos. Ahora vamos a Cuba. En Cuba, el modus operandi que está usando Estados Unidos con Cuba es diferente. Es de presión máxima económica y psicológica. Presión económica, pues obviamente le quitaron su fuente principal de ingresos, que era Venezuela, el combustible venezolano y el apoyo económico de Venezuela. Y dos, la presión psicológica que se concreta en la acusación, luego de tantos años, la acusación criminal contra una de las figuras simbólicas que queda viva de la Revolución Cubana, que es Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, por muchos años ministro de Defensa de Cuba y quizás la figura simbólica que queda viva de mayor importancia. La pregunta, ahora ya dijimos eso, ahora la pregunta, ¿Estados Unidos va a entrar en una operación tipo Venezuela, tipo Irán, o va a hacer una entrada más agresiva para tomar control de Cuba? Y esa es la gran pregunta. Ahí es que yo no creo que tenemos toda la información. Yo sé lo que está tratando de comunicar el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. ¿Sabes qué están tratando de comunicar? Que los vamos a invadir. Vamos para adentro. Claro, y le están diciendo a sus amigos, vamos a invadir. ¿Por qué? Porque lo que quieren es la presión psicológica. Si tú ves el artículo, está escrito como pura presión psicológica. Mira lo que dice el artículo de Axios, que es obvio que hablaron con gente de muy alto nivel. Porque, mira lo que dice, el presidente Trump no ha autorizado una invasión y prefiere una transición pacífica. Pero la administración está haciendo lo que llaman, la palabra que usa es un sistema de acceleration, de cómo pueden, mira, la palabra que usa es accelerationism. The best way to describe it is accelerationism. Ahí está. Gracias, Carlos. Yo nunca había oído esa palabra. No existe. Se la acaba de, si existe, no sé. El aceleracionismo es un ismo de acelerar. Así es. Y plantea a este oficial de alto nivel de la administración que lo que está haciendo Trump es básicamente plantear tenemos que buscar la forma de acelerar esto. El colapso de la economía y la sociedad cubana. Básicamente. Eso es lo que están tratando de acelerar. Correcto. Acelerar el colapso del actual gobierno cubano. Y dice, but we don't want to kill off the regime just yet. O sea, no queremos matar al régimen todavía. There's a method to this. It's in stages. O sea, esto es, vamos a matarlos de poco a poco. No vamos a matarlo de un día para otro. Y es obvio la presión psicológica que están tratando de ejercer. Y por si acaso, Cuba no es un país tonto. Ellos saben esto. La cosa es que al parecer no hay apoyo internacional. Sí, no hay apoyo y hay problemas. Déjame decir una cosa sobre una figura o una alegoría que a mí me funciona. Tú sabes la historia del perro que ladra mucho y que no muerde,
Pero cuando de repente tú estás por una calle y ves un perro de esto mirándote callado, Ujú, casi tú dices, este ujú. es el que muerde. Usualmente cuando va a haber un golpe, tú no oyes ni una hoja caerse. Eso está listo. Bueno, si tú miras lo que pasó con Venezuela fue diferente, porque con Venezuela no fue una invasión, fue un golpe quirúrgico y hubo mucho build-up, pero parte de eso fue también la presión psicológica. ¿A qué voy? Yo cuando oigo gente diciendo, no, mañana es que vamos a invadir o viene la invasión, yo creo que están siendo instrumentos de la presión psicológica y no necesariamente, no digo que no ni que sí, digo, no necesariamente eso va a ocurrir de esa manera, sencillamente que es parte de la estrategia. Y aquí, cuando te dice, cuando tú tienes una cita ahí de Axios que dice, esto es por etapas, me da la impresión que esto no es que en 1 o 2 o 3 semanas va a haber una invasión. Y te digo por qué las invasiones son cosas que no le gustan a Trump. Y una cosa es que tú entres con 5 helicópteros y con una brigada que se lleva a un presidente y no murió nadie. En las invasiones, aún en las más tontas, hay muertos. Porque hay uno que está en el post y que está entrenado para proteger. Y va a morir, o te va a matar, o va a haber. Lo otro de las invasiones, ¿cuándo es el final de la invasión? Eso fue lo que pasó en Vietnam. La gran enseñanza de Vietnam es que teniendo tú tanto poderío con una población en contra o con una población ambigua, pues en un poblado eran amigos y en el próximo tiene bomba. O sea, ¿cuándo termina eso? Pues ¿cómo terminó? Con el abandono de Saigón y básicamente el control de los comunistas. Así es que terminó la guerra de Vietnam. Pero aprendimos o hicimos lo mismo en Afganistán. Bueno, O sea, es interesante porque es una tentación, vamos a llamarle que es una tentación muy grande siempre pensar, no me va a pasar lo mismo. Y mira lo que pasó en Afganistán. Afganistán pasó exactamente lo mismo. Después que estás metido ahí, tú piensas que todo el mundo se va a plegar. No, mano. Así no es que funcionan las cosas. Y surgen grupos, y surgen bueno, mira, células, y se te Irán. meten en la Sierra Maestra 20 y no los consigues. Pero Carlos, mira Irán. Quizás si el ayatollah estuviera vivo, Ali, quizás hubiéramos logrado un acuerdo ya más favorable. Pero lo mataron. No, Mati, Y ahora no hay nadie a cargo. no hay nada. Ahora Que- manda a la Guardia Que dicho sea de Revolucionaria. paso, es uno de los señalamientos que se hace en Irak. Porque en Irak, el Bush padre entendía esto bien porque era un hombre que tenía un conocimiento profundo de geopolítica. Decía, a mí no me gusta Saddam Hussein. Y él fue quien guerreó contra Saddam en Kuwait. Mm. Pero yo necesito ese individuo ahí porque tiene control, tiene un estado funcional. Y el mundo funciona de esa manera, aunque no nos guste, aunque nos disguste. A los países le conviene, aunque no sea el mejor, malo conocido, que tenga control, porque si no, lo que se te forma es lo que hay ahora, que si los chiitas por un lado, que si los de ICE por otro. Entonces es un caos. Yo no estoy seguro, pues, lo dije la última vez, lo vuelvo y lo digo. Oigo gente que piensan que mañana van por Bahía de Cochinos a entrar los americanos. Yo no estoy tan seguro que esa es la estrategia. Sí creo que lo van a decir y van a hacer muchas cosas para crear una presión psicológica tremenda y lograr una concesión que sea un win para todo el sector, Marco Rubio, etcétera. Pero no estoy seguro. Cuba queda a 90 millas queda a 90 millas de la Florida y tiene el apoyo. O sea, tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, que hoy día no te garantiza nada, porque Trump puede decir, con Cuba me encargo yo, tú cuando tengas que bregar con Taiwán, pues yo no me voy a meter. Eso es otro problema. Pero, vuelvo y digo, no me atrevo a decir que el camino es una invasión. Sí creo que hay una estrategia para ahogar el régimen actual.
de tal manera que haya o una transición a un régimen proamericano o algún tipo de operación más limitada que descabece el régimen. Esos son, ¿verdad?, las hipótesis que me parecen más plausibles, y el timing no lo tengo claro, porque acuérdate que Trump, aunque dice que no le importa los midterms, lo único que le importa ahora mismo, políticamente, son los midterms. O sea, para que nadie se engañe, si Trump pierde los midterms, si los perdiera y pierde el Senado, se enfrenta a un residenciamiento, se enfrenta a investigaciones complicadísimas con el poder del Congreso en contra. Pero Carlos, ok. O sea que él dice que no le importa, pero es lo más que le importa. Te voy a decir por qué yo he empezado a pensar que no. Okay. Y es una locura. No, está interesante. No, lo que te voy a decir está loco. O sea, no, en serio, esto te voy a decir es una locura. Pero tú no puedes decirme que te importan los midterms y endosar a Ken Paxton. Sí, porque la venganza conflige con su interés. Tú tienes que escoger. Es either or. O sea, Cornyn hubiera barrido. O por lo menos hubiera tenido muchísimas probabilidades de ganar. Entonces, tú te peleas con Bill Cassidy en Luisiana, yo puedo entender, porque pues ahí, pues Luisiana es mucho más fuerte la posibilidad de que ganen los republicanos. Un MAGA. Yo puedo entender que tú te peleaste con Tom Tillis en North Carolina. Tom Tillis se retiró. Pues ahora tú tienes un candidato republicano que buscaron que era más o menos MAGA, pero en Texas, en Kentucky, estás peleándote con Mitch McConnell y Rand Paul, que obviamente no necesariamente van a salir ahora, pero el punto es, estás buscándote que el Senado termine siendo un Senado, aunque sea de mayoría republicana, adversarial. Porque es que simplemente él ha buscado, o sea, Cornyn era el recaudador de fondos principal del Senado Federal. O sea, estamos hablando de un individuo que había recogido 100 millones de pesos y se lo limpió con... Oye, y no fue que perdió, fue que fue una o sea, Carlos, fue una debacle, o sea, fue una derrota. O sea, una paliza. Para quienes no saben, Cornyn llevaba 20 y pico de años en el Senado, creo que esta era su quinta vez, y Cornyn era el segundo del Senado. Estamos hablando de una persona respetada en el mundo de Washington, que era una máquina de recaudación de fondos, y como no le fue mega leal a Trump, porque lo que pasó fue eso, o sea, él dijo, él criticó a Trump en dos cosas, dijo, mira, uno, que esto de enero 6, aunque no votó a favor de residenciarlo, esto de enero 6 fue un acto presidencial que no debe haber ocurrido, uno, y dos, dijo que Trump no debería ser el candidato en el 2024 porque era un candidato que era más fácil de derrotar, aunque después lo endosó, obviamente. Y pues esas dos cosas del 2024 hicieron que Trump ahora endosara al candidato MAGA opositor, aunque tiene escándalos sexuales, aunque tiene escándalos religiosos, fue residenciado por la Cámara de Representantes del estado de Texas y lo iban a condenar en el Senado, pero pues no lograron los votos. Lo que quiero plantearte, Carlos, es que James está con un candidato mucho más fuerte en Texas de lo que fue Beto O'Rourke en su momento. Así que si tú sabes eso, lo mismo pasó ahora en Indiana con el gerrymandering. O sea, él se limpió a los 5 candidatos. A Thomas Massie también se lo limpió. O sea, entonces cuando tú ves que además de eso tiene una pelea con Rand Paul y Mitch McConnell, que es a matar, pues dices, pues entonces, ¿te importan los midterms? O sea, ¿realmente tú quieres tú quieres que el Congreso tenga poder para pelear con alguien y estar entretenido todo el tiempo? Es interesante ese punto porque fíjate que Cornyn, si tú fueras a definir el Partido Republicano, como pasa con los partidos, aquí si aplicáramos la regla podemos encontrar, Cornyn es un republicano de línea dura, pero de la línea dura que viene, digamos, Bush style, ¿verdad? Uh-huh. Que es fuerte en defensa, conservador institucionalmente, conservador en valores familiares y demás, pero no es un MAGA hardcore de los Trump siempre tiene la razón, ¿verdad? Y Trump, por la razón que él tiene, ha decidido que en estos puestos clave, todo el que no es incondicional
él se lo va a cargar. Él se lo va a cargar. La apuesta de Trump, y ¿verdad? No es original esta observación, es la observación de varios, digamos, political commentators en Estados Unidos, es que Trump, a medida que se acerca el fin de su mandato, él sabe que la tentación de los legisladores va a ser irse por su lado porque ya es un lame duck. Y él lo que no quiere ser es eso. Él quiere poder hasta el último día. Así es que él ha decidido cazar estas peleas ahora en las primarias con la apuesta de que luego él puede fortalecer. Claro, es un long shot por lo que tú dices. Es un long shot porque está poniendo candidatos menos fuertes en sitios competidos o convirtiendo sitios que eran seguros para los republicanos en competitivos para los demócratas. Y los demócratas van a meterle dinero a esto porque se juegan prácticamente muchas cosas. Se juegan muchas cosas. Entonces, yo veo que Trump tiene esa estrategia. Que le salga es otra cosa y además lo voy a decir aquí. Y lo voy a decir porque algunas personas nos han señalado, amigos, dicen, oye, pero ustedes ponen a Trump demasiado inteligente, demasiado brillante. Yo, no. Nosotros sencillamente evaluamos resultados. Este señor, con todo lo que pasó, ganó el voto popular y ganó las elecciones bastante sólidamente. Y hoy día es el dueño del Partido Republicano todavía. Eso no es porque me guste, porque no me guste, es numéricamente, ese es el fenómeno. Si a mí no me cae bien Trump, que no me cae bien, que creo que es un individuo, bueno, el que compra mi libro se da cuenta que yo veo que es una fuerza amoral completamente. Eso todo es verdad, pero no nos puede cegar. Y Trump está apostando a que su fuerza dentro del partido es tan grande que amarra y todavía puede ganar las elecciones. Esa es su apuesta. Digo, además está haciendo todo lo del gerrymandering, que eso es parte de su apuesta. Gerrymandering es, yo hago unos cambios en los distritos de manera que siempre voy a asegurarme. Eso es básicamente decidir, espérate, yo pierdo por cuántos votos, pues vamos a pegar este pedacito de este distrito para acá y gano. Eso es lo que es. Una redistricting que es para que los míos ganen. El jury still out. Pero solamente para terminar ese punto, he aprendido con el tiempo, y mira que lo he visto errático últimamente, he aprendido con el tiempo que Trump siempre juega para ganar. No para quedar bien moralmente, no para salvar el planeta, para ganar, para él salir adelante. Ese es su criterio, ya sea económico o en prestigio o en poder político. Y yo no creo que él está haciendo esto por suicida. Él está haciendo esto por un diseño que él siente que lo protege mejor en lo que le queda de término. Sí, puede ser. Y puede ser que salga. Y puede que no. Oye, porque los boxeadores, como hemos hablado, Mike Tyson estuvo invicto hasta que Buster Douglas lo voló. O sea, los mejores en su momento también tienen. Pero Trump, que yo creo que es el político que define estos tiempos en el mundo entero, tiene un pulso que hasta ahora ha sido bastante más exitoso que cualquier otro político. Inclusive cuando perdió con Biden, porque perdió, a pesar de que él dice que no, pudo encontrar una manera de volver cuando ese partido completo ya en 2/3 partes habían dicho, no, si con DeSantis salimos mejor, o con Nikki Haley. No, él se los comió a todos y volvió con... ¿Cuántos cargos tenía, Jay? ¿Tú qué eres? Yo ni me acuerdo. Yo no me acuerdo, tenía 30 cargos federales y tenía un montón de cargos estatales. Y él se ha comido a todo el mundo. O sea, vuelvo y digo, no es un elogio ni a su... No, al revés, Carlos. Ni a su sentido de justicia, ni a su moralidad. Es a su habilidad, su maña. Pero, Carlos, para mí es al revés. Para mí, esto demuestra lo frágil que es la democracia. Lo frágil que es la democracia. Y cómo hace falta que el pueblo la defienda todo el tiempo. Y la tome en serio. Y hay que decirlo, ¿verdad? Que Sócrates, hablando de tu libro Sócrates versus Trump, Sócrates
le temía a la democracia. Bueno, Porque fue víctima de la democracia. Así. Por eso es que Platón no es amigo de la democracia. Y era la democracia directa. Porque fíjate que allí, en Atenas, que la gente le gusta, no, yo soy democrático puro. Ok, vale. En Atenas, si la mayoría de la asamblea decidía que tú te ibas a exiliar por 10 años, no tenían que presentar ninguna razón. Es que no lo quiero aquí. Y eso era una medida para que nadie fuera demasiado poderoso. Por eso los políticos tenían que pensarlo, porque te podían sacar. Ok, pero con Sócrates, la mayoría escogió que era un corruptor de la juventud y que había violado las leyes contra los dioses de la ciudad y han matado a Sócrates. O sea, el gran crimen de la democracia ateniense, la primera democracia, es la ejecución de quizás su hombre más educado y más elevado, que era Sócrates. Y se compara con cuando el pueblo judío en Jerusalén, puesto a escoger entre Barrabás y Jesús, dice libera a Barrabás. Eso, o sea, recuerda, esos son pequeños datos históricos, históricos porque, por ejemplo, yo creo en que fue así. Hay quien dice que eso no pasó, pero creo en la palabra de la Biblia que el pueblo fue el que dijo, no, liberen a Barrabás y a Jesús para la cruz. Y esos son los datos. Esos son los datos. Cuando miremos para atrás en la historia, si Trump básicamente anexó a Venezuela o lo trajo de vuelta al mercado americano, mercado internacional, donde hemos visto inversiones no solo de Estados Unidos, o sea, empresas españolas, empresas europeas importantes han entrado ahí a hacer negocio. Y vemos a Cuba también. Y si eso ocurre, vamos a suponer que Cuba en efecto llega a un acuerdo final y Trump saca, por las razones que sea, por más bestia que tú puedas decir que ha sido su forma o por más salvaje que puedas decir, dentro de 200 años, ¿se recordará lo salvaje o se recordará que el presidente amplió la nación? Es una gran pregunta porque es muy temprano para concluirlo. Es muy temprano como cuando le preguntaron a Zhou Enlai, el ministro de Relaciones Exteriores de China, de Mao. Le preguntaron, esto es una leyenda, hay quien dice que no fue así, pero que le preguntaron qué creía él de la Revolución Francesa. Y él dijo, it's too soon to know. Too soon to tell. Y había pasado hace 200 años. La historia funciona porque los chinos ven su historia milenaria con los ojos bastante mirando el panorama grande y no lo que pasa en la primera plana de mañana. Pero 200 años, quizás es mucho pensar, pero va a depender de qué pasa después. Porque una de las cosas que se está planteando aquí es con el fin del orden, digamos, el orden global anterior que se estableció en el 45 y donde se respetaba la soberanía, por lo menos se aparentaba. Cuando se iba a intervenir con la soberanía era de una forma mucho más secreta, ¿verdad? Pero se intervenía. Esto puede generar un precedente donde nos recordemos de que cuando Trump empezó a hacer estas incursiones, las cosas salieron bien, pero luego otros países van a empezar a hacer incursiones similares. Porque si de lo que se trata es del que tenga las armas y tenga el poder, puede intervenir con el otro y punto, pues eso, por ahora, recuerda esto, Jay, cuando Estados Unidos por primera vez empezó a desarrollar la bomba atómica, el Manhattan Project y todo aquel que ahora está súper documentado, pero en aquel momento era secreto. La justificación que se daban los científicos es tenemos que salvar al mundo. Tenemos que salvar al mundo de los nazis. Porque ellos están tratando de conseguirla también. Estados Unidos luego, bajo órdenes directas del presidente Truman, utiliza la bomba atómica contra cientos de miles de ciudadanos que no eran beligerantes, que no eran guerreros, no eran soldados en Hiroshima y Nagasaki. Pero la justificación es el mensaje al mundo que yo soy el policía del mundo. Pocos años después,
la Unión Soviética adquiere acceso. Y de pronto empiezan a proliferarse las armas. Y llegó un momento en los años 60 donde por poco entramos en una guerra nuclear. Está documentado la crisis de los misiles en Cuba, precisamente, ¿verdad? La historia tiene esta manera de empezar como una farsa, como una historia y luego como farsa. Volvemos a Cuba. ¿Cómo Estados Unidos maneja el caso de Cuba? Podría abrir el espacio a una Cuba libre, a una Cuba más democrática, una expectativa que tenemos todos los que quisiéramos que el Caribe tuviera progreso y estabilidad y futuro para... O podría ser abrir una caja de Pandora de inestabilidad política por año. Es importante cómo se hace. Y por eso digo, es prematuro, por lo menos a mi juicio, decir esto es un triunfo para Trump porque depende qué pasa si ese terremoto sigue teniendo reverberaciones o encamina realmente la incorporación de estas economías a una estabilidad, a unos sistemas estables de justicia. Pues eso hay que verlo. Y yo todavía no lo veo claro. ¿Cómo funciona eso? Digo, Cuba está, el régimen cubano ha llegado al límite. O sea, vivió de una reputación en el mundo de la izquierda, de unas glorias pasadas, que ya no se sostienen en el mundo actual. Y su comunismo es un comunismo fallido. O sea, si bien el comunismo chino es un comunismo exitoso, porque funcionó, es confucianismo mezclado con economía dirigida y planificada, pero el comunismo nacionalista cubano fracasó. Objetivamente fracasó. O sea, no hay manera de decir que esto puede tener futuro a menos que haya una transición agresiva a maneras mejores de vivir. Y eso es lo que abre esta puerta. Pero cómo se hace puede ir para un lado o para otro. Eso es lo que yo lo veo. Yo tengo que plantearte, Carlos, que en mi caso yo veo, te voy a decir por qué creo, y esto de nuevo, dentro de 200 años nadie le va a importar lo que yo estoy diciendo. Lo que nosotros. Y nadie... Pero es una buena manera de ver el mundo. Sí. Desde la mirada de Dios, ¿verdad? Sí. Su especie eternitatis. Mirar las Literalmente. cosas. Mirar las cosas. Cuando tú miras las cosas así de lejos, te da perspectiva. Sí, y por ejemplo, cuando yo miro para atrás, yo agrupo, es inevitable. Yo no hago la diferenciación del 1840 del 1890. Porque tú miras para atrás y lo agrupas en leves memorias. Sí. So, dirán, McKinley fue el último presidente que creció la nación. O Eisenhower, ¿verdad? Si queremos poner a Alaska y Hawái, para mí son un caso, porque para mí son más McKinley, pero nada. O dirán, Trump fue el último presidente en ampliar y hacer crecer la nación. Y cuando yo miro para atrás y pienso en la Louisiana Purchase, yo no la diferencio mucho de Alaska, porque fue a la misma vez. O sea no fue exactamente idéntico. Mi punto es que cuando pasa tanto tiempo, uno tiende a agrupar los eventos como si no hubieran pasado un montón de cosas en el medio. Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú mires para atrás, realmente el 2000, y yo estoy diciendo, ¿verdad? Obviamente esto que estoy diciendo ahora suena súper disparate, pero el 2026 yo estoy seguro que lo van a agrupar con el 59 y con el 80, con el 98. O sea, cuando tú mires para atrás y digas, pero es que eso fue como 100 años de diferencia, nosotros hacemos esa distinción. O sea, nosotros vemos como que eso pasa un día detrás del otro, porque es que nosotros al mirar para atrás, la perspectiva humana no te pone todo lo in between que ocurrió. O sea, Cuba pudo haber sido parte de Estados Unidos si no hubiera sido porque había una diferencia dramática entre los republicanos y demócratas en la enmienda Platt. Pero pudo haber sido el Estado 51, en aquellos tiempos hubiera sido el Estado 48. O sea, pudo haber sido porque todo el mundo sabe que Cuba era el lugar de jangueo de los poderosos en Estados Unidos, de los ultrapoderosos. Era el lugar de pasarla bien, de los poderosos de verdad. Y traigo esto porque cuando yo escucho a la gente que nos tira la mala sobre hablar de Trump y la perspectiva, digo, porque es que si tú ves las cosas hoy, para mí esto es salvaje.
pero ante la realidad de cómo funciona la vida, ¿quién está haciendo algo para evitar que Donald Trump le haga un bloqueo naval a Cuba? O sea, ahora mismo Cuba pudiera en teoría recibir petróleo y poder seguir operando y seguir. O sea, hoy hay gente, Carlos, hoy en este momento hay personas que no van a poder operarse sus condiciones médicas porque el sistema cubano, que estaba predicado en ser la envidia del mundo por su educación y su sistema de salud, su sistema sanitario colapsó porque tiene 20 horas sin luz. 20 horas sin energía eléctrica. O sea, tú no puedes operar a las personas que tienen una necesidad. ¿Alguien está haciendo algo? O sea, hay alguien en el mundo que dice, caramba, fíjate, no, esto es un genocidio. O sea, esto no puede. No, al revés, el mundo está impávido en espera de que acabe de caer el régimen y va a meterle más torque y más torque. O sea, lo que planteo es, yo no estoy diciendo que esto es bueno. Lo que estoy diciendo es que cuando miremos para atrás, es posible que veamos a Trump como un héroe, como un hombre que Está duro amplió la eso. nación, como en un momento dado, estoy seguro que la gente que de Ohio no veía a McKinley como un gran hombre y hoy día, cuando tú miras para atrás, pues es otro de los presidentes que fue víctima de un asesino. Nada. Puede pasar, pero voy a aprovechar esa observación sin categorizarla para traer un tema que yo quería discutirte, y es la encíclica Magnificat Humanitas, Humanidad Magnífica del Papa, que es la primera del Papa León XIV, la primera que emite como Papa, y es una encíclica dirigida a cómo el mundo entero y los católicos debemos enfrentar, manejar y tener conciencia del problema de la inteligencia artificial. Y hay una parte de la encíclica que habla de esto y nos viene al caso sobre las críticas que a veces recibe este podcast. Y es que el Papa distingue lo que él llama el falso realismo político, de un realismo y también un falso pragmatismo y un realismo auténtico. Y puede parecer una diferencia semántica, pero te la voy a decir. Lo que él llama el falso realismo es personas que dicen que como algo está ocurriendo y es como es, debemos aceptarlo y esa debe ser la norma. Es convertir lo que es a lo que debe ser. O sea, él básicamente dice, cuando el realpolitik se utiliza para decir el más fuerte es el que manda, esa es la regla de juego y por tanto así tiene que ser, tú estás sustituyendo un diagnóstico de la realidad por una norma de cómo debe ser. Y él dice, eso es un falso realismo. Y él plantea, y me parece bien maduro de parte de un pontífice, que el realismo auténtico es que no podemos negar que el mundo funciona con fuerzas como el poder, los intereses, las relaciones de poder existen. Eso no lo podemos negar. No podemos crear, y de hecho critica la utopía ajena, porque lo que dice es, tú creas una utopía y buscas datos que apoyen esa utopía, pero no puedes entonces enfrentarte a la realidad. Él dice, el realismo auténtico debe reconocer cómo funciona el mundo y ver de qué manera afirmamos las cosas que verdaderamente valen la pena. El bien común, la justicia, hasta la mayor, ¿verdad? Lo más que se pueda, y la caridad. El tener caridad, entender que en el otro no hay un enemigo, no hay un competidor, hay un ser humano también allá afuera que requiere caridad. Entonces, yo te voy a decir, lo hemos hablado aquí, yo soy católico, tú lo sabes, y siento un grado de admiración humilde y de orgullo humilde ante esta expresión del Papa como encíclica al mundo entero. Tiene mucha sustancia esa encíclica, se ubica en la línea de una encíclica que se llama Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que era la respuesta de la iglesia en su momento a la explotación de los trabajadores por la revolución industrial, y esta es la respuesta de la iglesia, un comienzo de diálogo, porque dice, aquí muchas cosas no las sabemos, esto puede cambiar mañana, pero un comienzo de unos parámetros para establecer una visión frente a la inteligencia artificial como un cambio de época. Y fíjate, para terminar,
cuando terminas de leer la encíclica te das cuenta que no es una crítica a la tecnología. Al contrario, es un reconocimiento que la tecnología es parte de lo que produce el ser humano. Es una defensa de la dignidad humana independientemente de la productividad. Esta idea de que si tú no eres útil y productivo, ya tú no vales, es contraria al principio de dignidad humana, que es un principio fundamental que la Iglesia sostiene. Y no solo la Iglesia, el mundo ateo que se ubica en el paradigma de la Revolución Francesa, en el paradigma ilustrado, entienden que el ser humano tiene derechos naturales que son inalienables. Pero cuando todo es poshumano y la visión es, olvídate del humano, lo importante es que se produzca y que si la máquina es más rápida que tú y puede calcular más rápido que tú, vale más que tú. Ahí estamos violando una norma fundamental de la dignidad humana. Y bueno, te digo, hay mucha sustancia, pero me parece, invito a los que nos escuchan a que lean la encíclica, y que dicho sea de paso, Magnificat Humanitas, se refiere específicamente a Cristo, porque Cristo se hizo hombre. La humanidad magnífica de Jesús que dio su vida por nosotros. Tengo que plantear dos cosas. Uno, yo no soy católico, así que no soy necesariamente fan de la institución o de la iglesia, pero respeto lo milenaria y como institución que ha sobrevivido crisis increíbles. Esa es la verdad. De hecho, algunas de ellas yo no sé cómo las ha sobrevivido, pero las ha sobrevivido. Sí, sí. Sí, porque cuando en el año 1000 una tercera parte de Europa completa sucumbió a la peste, pues de pronto decían, se va a acabar la iglesia, pero es que de alguna manera es una institución que ha tenido durabilidad. Y pasó al revés. La iglesia terminó creciendo porque se convirtió en el único refugio que tenía la humanidad. Sí. Y yo, cuando empezó el AI, empecé a pensar, yo dije, esto fue de las primeras cosas que pensé, quizás por haberme formado en el tema religioso. Yo dije, pues Dios va a desaparecer. Porque si la gente le puede preguntar a una máquina sus dudas existenciales, pues ¿para qué preguntarle a la Biblia? ¿O para qué leer la Biblia? ¿O para qué tener espacio? O si le puede preguntar a la máquina dudas espirituales. Existenciales, Sí, correcto. Todo lo que es el existencialismo, pues tú se lo puedes preguntar a una máquina y la máquina te contesta y te dice, no, pues la lógica es esto. Y como la máquina te contesta lo que tú quieres escuchar. Sí, sí. Porque la máquina es placentera, le gusta darte placer. Y la máquina imita emociones. Eso lo dice el Papa en la encíclica, que hay que tener cuidado de cuando una máquina imita, pero no hay alma ahí. Eso es bien interesante. Sin embargo, y a eso voy, lo que ha ocurrido recientemente en los 4 años, porque por si acaso todavía esto está en pañales. Esto está en pañales. Pero en los 4 años que llevamos con AI, lo que ha ocurrido es que ha habido un fervor religioso donde la gente está viendo y ha aumentado la asistencia a la iglesia. Y ha aumentado la cantidad de jóvenes yendo particularmente y haciendo estas reels y TikToks de cómo creer en Dios es algo cool. Eso quizás algunos pensarán que eso no ha pasado aquí y ciertamente tenemos un problema demográfico local, pero hay una efervescencia de la fe. Eso es bien interesante. ¿Por qué? En mi opinión, porque parte de la evolución de la especie, queramos en la evolución o la creación, es que nosotros necesitamos algo de lo cual... Es algo más grande que nosotros para... Y no puede ser una máquina, sí, que es nuestra propia criatura. Y eso, yo creo que el Papa lo tiene amarrado. O sea, lo tiene leído. Lo tiene súper leído. O sea, y honestamente a nivel existencial, menos mal que hay una institución que está recordándole a los gobiernos, mira, la idea es que el ser humano sea el centro, no la máquina. Creo que pronosticar algo contra la Iglesia Católica sería un ejercicio medio de futilidad porque han logrado sobrevivir cosas históricas. Sí, como que te vas a ir. Pero tengo que decirte que por primera vez cuando yo empiezo a escuchar a Elon Musk y todos estos ultrapoderosos hablar de poner cosas satelitales allá arriba y que los data centers estén allá y todos los minerales sean de allá y tenemos energía ilimitada en el sol, etcétera, me hace pensar que por primera vez hay un reto que quizás no está en nuestras manos, pero no sé. Bueno, puede ser. Pero hay que reconocerle a la iglesia, por lo menos yo lo reconozco porque he estudiado en parte toda la trayectoria. La iglesia en el siglo XIX se opuso a la visión liberalista y a los nacionalismos fanáticos, a la idea de que tu definición como ser humano depende de que una nación-estado te dice cómo pensar, cómo sentir,
Igualmente, el liberalismo clásico era, somos individuos, vivimos a base de las relaciones económicas que tenemos, pero no depende tanto de las relaciones tradicionales, de familia, de comunidad. Pero la iglesia empezó a entender que en el liberalismo también hay garantías, porque aunque es un sistema imperfecto, garantiza unos derechos. El derecho a pensar, nadie te lo puede quitar, o sea, nadie te puede quitar a pensar de la manera que tú quieres. Pero no estamos regalando el criterio del pensamiento actualmente, o sea, porque ni siquiera es que la máquina es taking over, o sea, nosotros, no es que la máquina, no es que Terminator se creó. No es que la máquina te está prohibiendo hacer algo. Es que yo le estoy dando a la máquina la autoridad sobre mí. Eso es parte de lo que se plantea en la encíclica, que lo que está ocurriendo no es que un gobierno te está diciendo qué hacer o no hacer, es que la tecnología es tan poderosa que voluntariamente tú te has sometido a un sistema que tú mismo no comprendes cuánto reestructura tu cerebro, tus hábitos, en poco tiempo. Y como personas incluso están viviendo cada vez más aislados porque lo que antes tú disfrutabas con un amigo y le preguntabas al amigo, mire, ¿y qué tú crees de esto? Y tú sabes, tengo un problema, pues gente está sustituyéndolo por las máquinas. Y es la advertencia, ¿verdad? Creo que una advertencia prudente es no es estar en contra de la tecnología, es quién tiene control de eso. Una de las cosas que plantea la encíclica es, hoy día, cuando tú le preguntas a los mogules de esto, a los que mandan estas corporaciones, ¿y cómo es esto? Ellos te dicen, no entendemos bien, porque esto no se programa, esto se cultiva. Como cuando tú haces un campo y siembras a ver qué se cosecha. Pues algunas cosas tú las puedes predecir, otras se dan mejor que otras. Pues es algo que crece orgánicamente, pero está imitando la naturaleza. Es una máquina. Mi planteamiento, por si acaso, no es restarle méritos al Papa. Mi planteamiento es que por primera vez, quizás, oye, usando la excusa de la guerra con China y de que, oye, si yo no lo hago, China lo va a hacer, porque esa es la excusa. O sea, ese es el nuevo enemigo. Recuerde que siempre hay un bad guy. Pues, bajo su color de eso, pues hay que dejar que la AI siga. Hay que dejar que la inteligencia artificial siga. Y el propio Elon Musk, que hace 3 años nos decía, uy, mira, esto nosotros ni sabemos por dónde va esto. Nosotros no dominamos la inteligencia artificial. Vamos, mira, y que firmó como signatario, vamos a detener esto porque no sabemos el control, no tenemos el control de esto. Pues Carlos, de repente, ahora no, hay que dejarlo que siga. O sea, Anthropic hace, ¿qué? 6 meses decía, mira, la verdad es que nosotros ni sabemos esto, hay que párate a mitos ahí porque es que eso, tacho, ni las cuentas bancarias están listas para evitar un colapso de la economía. Pues de repente, ahora nos están viendo, no, suéltale las no, ninguna regulación. Hay una pelea interna ahora mismo, el presidente Trump iba a presentar una orden ejecutiva para regular la industria. Y es obvio, hombre, los que primero llegan siempre quieren regulación para evitar que otros entren y le quiten su kiosco. Yo estoy consciente. Pero por otro lado, de verdad vamos a dejar que la tecnología más disruptive de la historia de la humanidad no tenga ningún tipo de supervisión. O sea, no sé. Carlos, ¿cómo tú lo ves? Bueno, estábamos hablando un poquito sobre la encíclica del Papa que se publicó la semana pasada, la primera que firma el nuevo Papa León XIV, que algunos le llaman el Papa peruano, porque su trabajo como sacerdote y su trabajo, digamos, de predicación lo hizo en Perú por mucho tiempo. Sus primeras publicaciones importantes fueron en español. O sea que es un papa con una sensibilidad sobre Latinoamérica y el mundo entero. Y ha emitido este documento, que es un documento de época. Él lo inserta en el Rerum, o sea, en la tradición de Rerum Novarum, que era la que su predecesor, León XIII, publicó para responder a los disloques que había creado la Revolución Industrial. O sea, aquel cambio tan violento de la economía rural a la economía industrial, el desplazamiento de familias completas a las ciudades, personas sin empleo,
trabajadores que estaban esclavizados. O sea, toda aquella experiencia Manchester, por usar el ejemplo manchesteriano, pero luego muchas ciudades hicieron lo mismo. Y que nosotros lo vinimos a vivir en el siglo XX en Puerto Rico. La obra que plasma eso es La carreta de René Marqués. Entonces, ¿qué pasa? Hay un planteamiento ahí bastante profundo que los gobiernos son imperfectos. Los estados son instituciones humanas que abusan del poder, que son peligrosos. Pero la propia iglesia reconoce que por lo menos tienen que darle la cara a un pueblo, ya sea un pueblo que puede ir a votar, o ya sea un pueblo que se puede tirar a la calle. El problema es que estas empresas operan en lo oscuro. ¿Quién de ustedes que me escucha cuando va a activar el programa de ChatGPT o algo, lee la palabrita que dice que la privacidad tuya no vale nada? O cuando vas a usar Instagram o cuando vas a usar cualquiera de esas cosas? Estamos en un mundo que hasta ahora hemos entregado mucho de nuestra agencia y no hay un ente gubernamental que nos tenga que dar la cara. Pero eso se agrava cuando el que está al otro lado es una máquina. Es el que decide. Y advierte el Papa que el problema no es solo eso, que las máquinas empiezan a decidir tú sí, tú no, tú cualificas y tú no cualificas. Ya no hay ninguna agencia humana. Es que ni siquiera cuando los humanos le preguntan, dicen, es que eso fue la máquina. Es que esos son criterios objetivos. Y para colmo, también la interacción con la máquina empieza a tener efectos en la forma en que el ser humano se conduce y opera en el mundo. Entonces, la preocupación es que el poshumanismo se convierta en deshumanismo. Esa idea de que el poshumanismo genuino es que la máquina lo que haga mejor, pues lo hace mejor que tú, vete para tu casa. Y esa es entre muchas, es la advertencia. Y hay una referencia a que cuando no es ser enemigo de la tecnología. La tecnología nos ha ayudado a muchas cosas, a nuestra expectativa de vida, gracias a que hoy día una computadora te puede operar o te puede hacer un diagnóstico, muchas cosas. Pero, ¿cuál es el precio? La pregunta para mí más importante es que el precio puede ser más alto de lo que tú crees. Y quizás tú crees que tú puedes controlar esa tecnología y hacer dinero y hacer empresas, pero de pronto, un día, se te va a virar la maquinita y puede ser que no te guste lo que te haga. Ya sea porque te deja sin empleo o ya sea porque te excluye, porque es que después de todo lo decidió el Artificial Intelligence, que tiene toda esta gran inteligencia. Entonces hay una especie de reclamo de que los seres humanos no podemos soltar esa agencia. Lo que me lleva a algo que tú dijiste, Jay. El modelo chino, que nosotros debemos mirarlo con mucha suspicacia, porque después de todo, la China comunista, con todos sus éxitos económicos, es un sistema represivo. Y es un sistema donde no hay libertad de prensa ni libertad de expresión y tú no puedes escoger lo que tú quieres hacer. Si lo que queremos es que se hagan zapatos, aquí se hacen zapatos, y si queremos que hagamos gomas de carro, aquí se hacen gomas de carro. Pero es un modelo que da orden. Y al futuro la gran pregunta es si hay una tercera vía. O sea, si es o en las manos del Wild West de los oligarcas o el modelo chino. Hay una tercera vía. Se supone que Estados Unidos era el garante de buscar un punto medio entre un gobierno que dejaba que las fuerzas del mercado funcionaran con alguna regulación, que es lo que hizo con el Internet. O sea, el Internet se lo inventó Estados Unidos como un proyecto militar y luego permitió que hubiese un mercado y que se privatizara, pero con unos controles. El problema es que con el AI ni siquiera los arquitectos saben el límite. Y eso no estamos hablando de la robotización. ¿Y qué pasa cuando la máquina empieza a tener su propia iniciativa? Entonces, todo eso está puesto. Yo les recomiendo a todos que vean esa... ni siquiera tienes que ser católico para apreciar que, para mí, la Iglesia Católica, que es la institución más antigua existente
en el mundo tenga la valentía de dar un paso al frente y decir, esto es como nosotros lo vemos. No tenemos todas las respuestas. Y me parece que es un documento en eso que tiene cierta madurez y una penetración grande. A mí me impresionó mucho. Yo añado que Anthropic, y uso esto, quizás es mala fe decirlo, pero Anthropic varias veces ha estado advirtiendo, y mucha gente lo ve como un asunto de que son las empresas más responsables. De hecho, dicen que Anthropic participó Sí, esa es la gran crítica. de esta confección, porque ellos, o sea, la iglesia tampoco no son novatos. Tuvieron que entender qué estaba pasando. Y tuvieron que traer... tenemos la ventaja de que este papa es matemático y evidentemente todo el mundo que sabe de tecnología sabe que para tú entenderlo, el problema, para entender cómo se escribe ese código, tienes que tener conocimiento matemático, ¿verdad? Sí. Y eso pues, y él es un matemático, o sea, no es ningún tonto. Dicho sea de paso, Jay, en todo este documento, un documento voluminoso, en ningún momento se habla del diablo. Ni se habla de Lucifer ni del anticristo, que son figuras que hoy algunos de los grandes promotores de la tecnología usan esa terminología tardomedieval, que hoy el Papa no tiene que meterte miedo con el diablo. Le basta meterte miedo con que una máquina pueda decidir sobre la vida o la cobertura médica o sobre tu futuro, porque tú has permitido y hemos permitido como civilización que nuestras prioridades estén más pendientes de cómo me sigo conectado que cómo yo puedo vivir una vida más sana. Esa es una Y a todas estas, el problema sigue siendo que para tú romper con eso, depende de ti mismo, porque tú eres el que le das eso mismo, a la máquina. Eso mismo está descrito ahí. Dice, a diferencia de en el siglo XIX, el problema de la revolución industrial era, tú te quedas sin trabajo o te esclaviza una empresa. Ese era un problema, porque la labor, o sea, el capital te explotaba y te sacaba la labor. Pero ahora el problema es que el commodity es tu propia atención, tu propia interacción con la máquina. O sea, tú estar ahí pegado es el alimento de la máquina, pero tú lo haces voluntariamente hasta cierto punto, porque tú podrás decir, bueno, pero ¿y quién vive sin la máquina? Pero tú no tienes que estar, cuando tú miras, estás 8 horas mirando la pantalla. Eso es algo, no nos hemos dado cuenta. Yo me doy cuenta, te lo he dicho en la universidad, a veces voy a dar una clase y noto un campus fantasmal. Literalmente, Jay. Veo seres humanos caminando, mirando a la máquina, mirando el aparato. No se hablan entre ellos. Y yo digo, pero esto es como una película de terror, porque no están mirando, mire, buenos días, o cómo está usted, oye, amigo, que no te veía hace tiempo. No, están todos hablando con una persona que está en otro lado, o mirando, o scrolling, o almorzando la gente, pegado a la máquina. Yo digo, esto es en la etapa temprana de esta tecnología. No quiero pensar lo que viene. Y yo se lo dije a Kichi, a mi esposa, esta mañana, cuando estaba terminando de leer esto, porque quería terminarla de leer la encíclica. Y salí con dos sentimientos. Uno, todavía, si hubiese la voluntad personal, pero también colectiva, podemos ponerle un poco de control. Pero esa ventana se está cerrando. Mi sensación fue que esto se puede ir de control. Y quizás China no se le va a ir de control porque tienen el control político, pero hay mucha fuerza que va más allá de China. El problema es que cuando se le ha planteado al presidente la regulación, el presidente ha detenido las posibilidades de regulación y el argumento es lo que dijo Anthropic. El argumento es que Anthropic lo que plantea es, mira, es que esto nosotros no lo controlamos y cada vez tiene, ¿verdad? Hasta nos da, ellos tienen un laboratorio de experimentación para ver cómo cuando tú le sueltas la rienda, pues qué haría la máquina, qué recomendaciones daría la máquina. La máquina típicamente va a lo peor, porque está escrita por seres humanos y los seres humanos ¿a qué le tememos? Pues a lo peor. Nosotros siempre vamos, nosotros nunca tenemos, ¿verdad? O sea, eso es DNA, ¿no? El DNA nuestro es fight or flight. Sí, viene un león, pues yo me tengo que meter en la cueva. Así es. Y está programada por nosotros. ¿Por qué la máquina
pues yo tengo que ganar, pues hay que darle el botón nuclear, porque o sea, ¿qué pasa? Por eso Anthropic planteaba él, no, tiene que haber siempre una decisión humana, no puede ser que le diga Sí, porque la máquina puede llegar a miles de escenarios donde tengo que darle el botón. Tengo que darle el botón. Y si no hay Sí, porque es que la máquina, pues si se jode, perdón, si se echaba la atmósfera, pues se echavó. Pues ni porque modo. no tiene que respirar. La máquina no respira, No correcto. respira. Así que, y con eso, cuando Palantir, ¿verdad? Y menciona el anticristo y este punto religioso, que creo que con eso podemos cerrar, Sí. hay un problema existencial que la humanidad está creando su destrucción del hábitat y ninguna especie destruye su propio hábitat. Pero, ¿cómo lo detenemos? ¿Cómo lo detenemos? Y aunque yo sé que hay mucha gente con buena fe que quiere detenerlo y que guía un carro eléctrico, pero luego se montan en un avión y van a Tailandia. Y ese avión quemó más, más de lo que tú. O comen carne y tú sabes que las vacas son de las que más contaminan. O sea, la estructura que hemos montado es tan compleja que es naif decir que depende de cada uno. O sea, ese cuentito de maestra de tercer grado de todos podemos salvar a nuestra manera el planeta. No. Si tenemos una conversación adulta, los que mandan, los verdaderos poderosos, tienen que montarse en el bote de que dependen. Pero cuando tú tienes a esa gente pensando en el cohete que van a coger para Marte y el búnker que tienen montado porque se quieren proteger entre ellos y no en salvar el planeta, Houston, we have a problem. Y literalmente, ese es el nuevo orden mundial.